Estados Unidos le advierte a la OTAN que reducirá su presencia militar en Europa. Así lo afirmó este viernes el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, durante una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza celebrada en Suecia. Rubio cuestionó incluso si tiene sentido que Washington siga formando parte del organismo. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegura, sin embargo, que la alianza permanece unida y advierte que cualquier ataque contra uno de sus miembros provocaría una respuesta devastadora. No obstante, aboga por que los socios reduzcan su dependencia de Washington. También México suscribe este viernes una modernización de su acuerdo comercial con la Unión Europea que reduce aranceles con el fin de diversificar sus economías y sortear la política proteccionista del presidente Donald Trump. Y más adelante, en Bolivia, continúan las protestas contra el ejecutivo de Rodrigo Paz, con bloqueos en más de 50 puntos que amenazan con generar una crisis humanitaria en el país. El presidente anuncia cambios en su gabinete mientras señala esfuerzos de grupos opositores para desestabilizar el gobierno. Soy John Ramírez. Bienvenidos al programa. En Suecia, los ministros de Exteriores de la OTAN celebraron una segunda jornada de reuniones de cara a la próxima cumbre de líderes de la alianza prevista para julio en Turquía. Durante la jornada, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio manifestó el descontento de Washington por la falta de apoyo de algunos aliados en la guerra en Irán. El encuentro estuvo marcado por un nuevo giro en las políticas de Donald Trump. Tras ordenar el retiro de 5.000 efectivos del suelo europeo, el presidente estadounidense anunció que su país enviará ese mismo número de soldados, pero a Polonia. Mark Rutte celebró la medida, pero subrayó que Europa debe avanzar para reducir sus dependencias de Washington. Los ministros de Exteriores de la OTAN se muestran sonrientes en el primer encuentro que organiza Suecia, a pesar de las diferencias entre algunos de los miembros de la alianza con Estados Unidos, representados por el secretario de Estado Marco Rubio. Muchos de los presentes se sorprendieron por el giro de Trump, en el que decidió desplegar tropas extra en Polonia. La ministra de Exteriores sueca verbalizó lo que muchos piensan. Es confuso, no siempre es fácil de dilucidar. Aplaudo un incremento de su presencia en Polonia por tratarse del flanco oriental, donde tenemos la mayor amenaza. Las divisiones en el seno de la OTAN crecieron desde que Trump asumió su cargo. Se produjeron desencuentros entre Estados Unidos y sus aliados europeos en varios asuntos. El interés de Trump por adquirir el territorio danés de Groenlandia creó una disputa sin precedentes en la alianza. Emergieron tensiones en torno a la reducción del apoyo estadounidense a Ucrania. Además, la administración Trump criticó duramente a los socios de la OTAN por la falta de apoyo en su guerra contra Irán. Bajo la presión de Estados Unidos, los aliados europeos señalizaron su disposición a sumarse a una misión naval para asegurar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Hormuz, una exigencia clave de la administración Trump. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que los miembros de la alianza están trabajando en un plan para garantizar la seguridad en Hormuz. Es fundamental que los estados se unan alrededor de los planes para hacer posible la reapertura del estrecho, incluyendo movilizar activos esenciales a la región. Este es otro recordatorio sobre cómo los desafíos de seguridad están cada vez más interconectados. Tanto aliados como socios están muy interesados en trabajar estrechamente y de manera proactiva. Marco Rubio advirtió que los socios de la OTAN tienen que resolver sus diferencias y planteó la pregunta sobre el sentido de la permanencia de Estados Unidos en la alianza. No creo que a nadie le sorprenda saber que Estados Unidos y específicamente el presidente está muy decepcionado con la OTAN. ¿De qué le sirve la OTAN a Estados Unidos? Nos ofrece bases en la región que ayuda a proyectar fuerzas durante alguna eventualidad en Medio Oriente o en algún otro lugar. Cuando esa es la idea fundamental del por qué perteneces a la OTAN, pero luego nos encontramos a España, que nos niega el uso de esas bases, ¿por qué estamos en la OTAN? Rubio dijo que los puntos de división de la OTAN deben ser abordados en julio durante la próxima cumbre de líderes de la alianza en Ankara. El secretario de Estado aseguró que será uno de los encuentros más importantes en la historia de la alianza militar. Y desde Bruselas, la periodista Ana Lázaro está siguiendo para nosotros el desarrollo de esta cumbre. Ana, un gusto saludarte, bienvenida al programa. Por un lado, Marco Rubio dice que Trump está decepcionado con la OTAN. Por otro,
anuncia el envío de 5.000 tropas a Polonia. Ana, ¿hacia dónde va la alianza? ¿Se fortalece o se tambalea más bien? Yo diría que la OTAN está en plena transformación y que su futuro va a depender precisamente de cómo se lleve a cabo esta transformación. Estados Unidos ha dejado claro que quiere que los aliados europeos asuman más responsabilidades, quiere que aumenten el gasto militar, quiere que tengan un papel más relevante en la guerra de Ucrania. En definitiva, quiere que dejen de depender tanto de Estados Unidos y asuman su propia defensa. Los aliados europeos han recibido el mensaje, pero evidentemente es algo que no puede ocurrir de la noche a la mañana. Van a necesitar tiempo y sobre todo previsibilidad, porque es difícil tomar decisiones estratégicas si el Pentágono anuncia un día que retira tropas y luego que las deja. Así que en estos momentos lo que hay es mucha ansiedad porque falta confianza política y lo que está ocurriendo es que la OTAN se está reforzando militarmente, pero al mismo tiempo aparece más débil en términos políticos. Pues para que los aliados reduzcan su dependencia de Washington, como tú decías, hace falta tiempo, previsibilidad, pero también armas, Ana, y justamente ese es uno de los desafíos que enfrenta actualmente la OTAN, y me refiero a la producción de armas. ¿Se avanzó algo en ese sentido durante este encuentro? Pues efectivamente en estos momentos lo que se observa es una escasez de municiones y sobre todo de misiles a nivel mundial. Y se ha avanzado en el sentido de que los aliados europeos están decididos a aumentar su capacidad de producción, pero también es cierto que hay un problema de fragmentación. En Europa no hay una producción centralizada, cada país trabaja según sus propios intereses y en ocasiones incluso compitiendo entre sí. Es algo que se está intentando corregir desde la Unión Europea, pero no está siendo fácil. Podemos recordar, por ejemplo, que Francia y Alemania no están logrando ponerse de acuerdo para desarrollar un nuevo caza llamado de sexta generación. Y esto pues demuestra la dificultad para desarrollar una industria militar bien integrada a nivel europeo. Y este es uno de los problemas. Reunión importantísima en Suecia de los aliados de la OTAN. Lo conversábamos con Ana Lázaro desde Bruselas. Ana, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y en otros temas, Vladimir Putin acusa a Kiev de lanzar un ataque terrorista en la región ocupada de Lugansk y ordena al ejército preparar represalias. El presidente ruso afirma que drones ucranianos impactaron una residencia de estudiantes en la ciudad de Starobilsk, en la zona oriental de Lugansk. La mayor parte de esa región, recordemos, está ocupada por Rusia desde 2014. Moscú asegura que al menos 6 personas murieron y otras 15 se encuentran desaparecidas. Putin también sostiene que no se trató de un accidente, sino de una acción deliberada. Pero por su parte, Kiev niega haber apuntado contra civiles y dice que sus drones se dirigían a un cuartel militar ruso. Pero Vladimir Putin desmiente esa versión asegurando que sus fuerzas no tienen una base militar en esa zona. Escuchemos. Me gustaría enfatizar, y esto es importante, que no hay instalaciones militares, instalaciones de servicios especiales, ni instalaciones relacionadas cerca del alojamiento. Por lo tanto, no hay razón para sugerir que nuestros sistemas de defensa aérea o de guerra electrónica son responsables de los misiles que impactaron el edificio. Y hay acercamientos entre América Latina y la Unión Europea. Lo vemos en la economía con Paco Furió. Así es, Johan. México y la Unión Europea sellaron este viernes en la capital azteca un acuerdo de asociación estratégica integral que modernizará el tratado vigente firmado hace 26 años. Esta es su primera cumbre bilateral en más de una década. El llamado Acuerdo Global Modernizado establece un paraguas de cooperación entre México y la Unión Europea en materia de seguridad, protección del clima, pero también de inversiones e intercambio comercial. Para agilizar la entrada en vigor de la nueva relación, se firma además un acuerdo interino que regirá hasta que los parlamentos de México y los 27 países de Europa ratifiquen el acuerdo global. México vive un momento protagónico al ser una de las sedes de la Copa Mundial. Pero no solo está en la mira de aficionados del fútbol. Los altos mandos europeos también han tocado la puerta y buscan cerrar un acuerdo clave para la agenda de Bruselas.
Hemos impulsado activamente nuestra agenda de diversificación comercial como parte del objetivo más amplio de fortalecer la independencia de la Unión Europea. Eso se ha traducido en acuerdos recientes con Mercosur, India y otros socios. Y ahora también con México. Un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México facilitará el comercio y las inversiones en ambos lados del Atlántico. Una buena noticia para los productores europeos de alimentos y bebidas. Pero para Europa, el verdadero juego aquí es geopolítico. Bruselas busca demostrar que aún puede tejer alianzas y sostener el multilateralismo frente a la presión de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum podría tener algunas lecciones para Europa sobre cómo lidiar con Trump. A inicios de año participó en una cumbre de líderes progresistas en España, interpretada como una respuesta al avance de la influencia de MAGA. Y ya antes confrontó públicamente a Trump, criticando las acciones de Estados Unidos sobre Venezuela. Nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución. Esto es más allá incluso de la presidencia de Maduro. Tiene que ver con la política internacional, la ley internacional, las leyes internacionales, y tiene que ver con principios muy claros de la política exterior mexicana que nosotros defendemos. Pero ahora Sheinbaum enfrenta una nueva controversia. Debe lidiar con un escándalo interno en torno a operaciones de inteligencia de Estados Unidos en México. Y su gobierno también renegocia un acuerdo mucho más importante con Estados Unidos y Canadá, sus socios anfitriones del Mundial. Por eso México probablemente busque garantizar que el acuerdo con la UE no complique su relación con su principal socio, Estados Unidos. Y precisamente en menos de un mes comienza el Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, como hemos visto. Pero el elevado precio de los boletos indigna a la afición mexicana. La FIFA asegura haber puesto miles de entradas a la venta en México por unos 50 €, pero encontrar boletos asequibles resulta complicado. Para el partido entre España y Uruguay en Guadalajara, por ejemplo, los únicos disponibles rondan los 2.200 €. El encarecimiento de las entradas amenaza con alejar a la afición. En México, además, crece el distanciamiento entre la selección nacional y sus seguidores, en parte porque muchos amistosos previos al Mundial se disputarán en Estados Unidos. El economista Kevin Warsh asumió este viernes como nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en una ceremonia inusual celebrada en la Casa Blanca, algo que no ocurría desde hace casi 40 años. Warsh reemplaza a Jerome Powell al frente del Banco Central. Es gobernador de la Fed durante la crisis financiera de 2008 y considerado cercano al presidente Donald Trump. Warsh llega con la misión de contener una inflación todavía elevada y calmar a unos mercados inquietos por el encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas. Además, deberá demostrar la independencia de la Reserva Federal frente a las presiones políticas de la Casa Blanca, mientras crecen las especulaciones sobre posibles subidas de tipos de interés en los próximos meses. Pues nos vamos directos a Nueva York con Ana Nieto. ¿Qué es lo más urgente que tiene Warsh en la agenda como líder de la Fed, Ana? Pues Warsh llega a la Fed a tiempo de presidir la reunión del 16 y del 17 de junio bajo la presión de una inflación que ha vuelto a dispararse a consecuencia de la guerra de Estados Unidos a Israel en Irán. Una inflación que ya se está filtrando más allá de los precios de la energía a otras categorías y que además está elevando las perspectivas de inflación de futuro, algo que complica mucho el control del alza de los precios. Es un momento de muchos riesgos y el desplome del mercado de bonos es la última, pero potente señal que indica que la Fed no está en posición de rebajar tasas de interés, más bien de subirlas. Warsh tiene en su agenda también la idea de hacer cambios en la Fed, ser mucho más suave en la regulación bancaria. Ha dicho que quiere que haya menos discursos y ruedas de prensa por parte de los gobernadores. Y por último está por ver qué quiere hacer o cómo quiere gestionar el balance de casi 7 billones de dólares que tiene la Fed y que hasta ahora se han usado para estabilizar los mercados y para influir en las condiciones financieras.
Trump ha arremetido contra el antecesor de Walsh, Jay Powell, por no bajar las tasas de interés más y más rápidamente. ¿Qué le espera al nuevo presidente de esta agencia independiente en este sentido? Sí, el último presidente de la Fed que juró en la Casa Blanca fue Alan Greenspan en el año 1987 y este escenario tiene un significado bastante especial cuando se sustituye a un hombre como Jay Powell, que ha sido criticado, insultado y demandado por el presidente Trump por no rebajar las tasas de interés. Hoy el presidente Trump, delante de las cámaras, ha cambiado de registro y ha dicho que quiere que Walsh lidere la Fed con plena autonomía, que sea totalmente independiente y que haga un buen trabajo. La independencia de la Fed es crítica para el funcionamiento de esta institución y para la credibilidad financiera e internacional. Pero en este mandato Trump no solamente ha arremetido contra Powell, también ha arremetido contra otra gobernadora como de una forma ejemplarizante para despedirla. Es un caso que todavía está pendiente en el Tribunal Supremo. Y por si acaso, el presidente saliente, Jay Powell, ha dicho que se queda para completar su término como gobernador 2 años más, con lo cual sigue teniendo su voto. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias, Paco. Dejamos la economía, nos vamos a Cuba. Así es, Paco. Decenas de miles de personas en ese país participaron este viernes en un acto que convocó el gobierno de la isla. Una manifestación para condenar la acusación de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas de una organización anticastrista hace 30 años. El presidente Miguel Díaz-Canel, que asistió al acto, pero no pronunció discurso, escribió en sus redes sociales luego que esta acusación busca justificar una agresión militar contra La Habana. Raúl Castro, protagonista del acto político de esta jornada, no asistió, pero sí lo hizo una buena parte de su familia. La justicia estadounidense presentó este miércoles cargos en su contra por presuntamente ordenar en 1996 el derribo de 2 avionetas, hecho en el que murieron 3 ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al expresidente como un fugitivo de la justicia, pero se negó a comentar planes para arrestarlo. Y de Cuba nos vamos a Bolivia, donde miles de manifestantes exigieron este viernes en La Paz, sede del gobierno boliviano, la renuncia del presidente Rodrigo Paz en una nueva jornada de protestas que derivó en enfrentamientos con la policía antimotines. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros partieron de la ciudad vecina El Alto para bajar hacia el centro de la capital política, pero fueron repelidos por los efectivos de la policía. Rodrigo Paz, con apenas 6 meses en el poder, está arrinconado pese a sus llamados al diálogo. En medio de la crisis, el gobierno anunció esta semana un reordenamiento de gabinete y que optaría por funcionarios de capacidad de escucha. El primer cambio afectó al ministro del Trabajo. Los bloqueos de vías ya casi llegan al medio centenar en el país, según datos oficiales. El gobierno reportó que 4 personas murieron al no llegar a los servicios de emergencia de centros médicos. Y nos vamos a La Paz para conocer la última hora de esta ola de protestas con nuestra colega Tania Frank. Tania, un gusto saludarte, bienvenida al programa. El presidente Rodrigo Paz ha hecho llamados al diálogo, ha prometido que se escuchará a todos los sectores sociales, ha incluso anunciado cambios en su gabinete, pero tal parece, Tania, que nada de eso logra apaciguar las protestas. ¿Por qué? Hola Johan, sí, son 22 días de marchas y bloqueos que afectan sobre todo a la ciudad de La Paz y El Alto, que están enfrentando un desabastecimiento en los mercados de alimentos, en los hospitales de medicamentos y también desabastecimiento de carburantes. Se presencia largas filas en las estaciones de servicio de gente esperando cargar el carburante, gasolina, diésel. Hoy ha sido una nueva jornada de violencia en el centro de la ciudad de La Paz. La policía tuvo que reaccionar con gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados que intentaban ingresar a Plaza Murillo, el lugar donde se encuentra Palacio de Gobierno y donde está el presidente Rodrigo Paz. Lo decías bien, Rodrigo Paz ha convocado nuevamente a los sectores sociales al diálogo, ha pedido que por la patria se puedan reunir en un mensaje que ha sido difundido a través de redes sociales. Sin embargo, los dirigentes han
asegurado que ya no tienen nada que negociar ni dialogar con Rodrigo Paz, que ya no confían en él y que lo único que están pidiendo es que renuncie a la presidencia. Este discurso cerrado de los dirigentes que le han mandado para no reunirse, básicamente cerrar las puertas con un solo objetivo, que es pedir la renuncia y mantener las movilizaciones. Del otro lado también hay gente que está en las calles protestando por todo lo que ocasiona los disturbios, las movilizaciones y los perjuicios que ocasiona este tipo de movilizaciones. Y los periodistas también, que en esta jornada y en las otras jornadas anteriores han sido también víctimas de la violencia en el centro de la ciudad. En una de las concesiones ofrecidas por el gobierno, Tania, el presidente Rodrigo Paz ha hecho ya un nuevo nombramiento en el tren de su gobierno y ha prometido otros que deberían ocurrir próximamente. ¿De qué se trata? Y me pregunto sobre todo, ¿logrará esto que esos movimientos sociales cedan finalmente en sus manifestaciones? El objetivo del gobierno es ese, ¿no? Que cedan en sus manifestaciones y que además incorporarlos en algunas tomas de decisiones que están haciendo en la administración. Sin embargo, los dirigentes han señalado que por ahora no se van a reunir con el presidente, que van a seguir con las movilizaciones, y en ese contexto también ha anunciado para la configuración de su gabinete, lo decías, y la creación de un Consejo Económico Social para abrir las puertas al diálogo a las organizaciones sociales y a la sociedad civil, con la finalidad también de que ellos puedan ser parte, han dicho, de su administración y de la toma de decisiones. Recordemos que Rodrigo Paz asume la presidencia hace seis meses, rompiendo décadas de hegemonía del movimiento al socialismo, y los sectores sociales sienten que están siendo desplazados del mapa de poder. Entonces, lo que se requiere es, además de voluntad para conversar, también comprender que las soluciones a la crisis que está viviendo Bolivia, la crisis económica, no se resuelven solamente con discursos. Grave coyuntura política atraviesa Bolivia a 6 meses apenas de que el presidente Rodrigo Paz asumiera el poder en ese país. Lo conversábamos con Tania Frank desde La Paz. Muchísimas gracias, Tania, y hasta la próxima. Gracias. Y seguimos con noticias de la región. A menos de 10 días para las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato izquierdista Iván Cepeda encabeza este viernes su último mitin en Bogotá antes del cierre de campaña. Cepeda lidera además la intención de voto, esto según hay últimas encuestas, aunque los sondeos apuntan a que el populista de derecha, Abelardo de la Espriella, podría imponerse en una eventual segunda vuelta. El tercer lugar aparece para la candidata de centro derecha, la uribista Paloma Valencia, cuya sede de campaña en Bogotá fue vandalizada este jueves por encapuchados que dejaron grafitis, rompieron vidrios y dañaron propaganda electoral. Y desde Bogotá, Alexandra Correa está siguiendo de cerca el desarrollo de esta campaña electoral. Alexandra, como siempre es un gusto saludarte, bienvenida al programa. Ya vemos lo que nos dicen las encuestas. Amplíanos por favor un poco estos resultados y cuéntanos sobre todo cuáles son las propuestas que presentan estos candidatos que aparecen a la cabeza en la intención de votos. Un saludo desde Bogotá, Johan. Efectivamente acaba de salir el resultado de una encuesta antes de que este domingo quede prohibida cualquier publicación sobre intención de voto, y sigue liderando la intención el izquierdista Iván Cepeda, y quien según las encuestas se asegura ya el paso a una segunda vuelta presidencial de darse en el mes de junio. Pero todavía, Johan, está por verse a quién se medirá de los dos candidatos de derecha, Paloma Valencia, figura del uribismo como lo explicaste, que ha querido hacerse ver más de centro, Johan, y Abelardo de la Espriella, de corte derechista, quien se identifica como outsider, es decir, un candidato que irrumpe el escenario electoral sin tener experiencia previa en la administración pública ni haber militado en partidos políticos tradicionales. ¿Qué propone cada uno de ellos? Mira, Cepeda de izquierda promete seguir la agenda progresista del saliente presidente Gustavo Petro, quien le ha apostado a un rol del Estado mucho más fuerte de cara a la administración de los recursos públicos, como por ejemplo la salud y las pensiones, quitando el espacio al manejo privado a quienes Petro acusa de malos manejos. Petro le ha apostado a una paz total que quiere seguir Cepeda. Hoy hay 9 mesas de diálogo, Johan, con diferentes grupos, pero Cepeda ha dicho que no va a negociar con quienes sigan asesinando líderes sociales en territorio. Los otros dos candidatos ofrecen ofensivas militares con apoyo del gobierno de Donald Trump contra los grupos armados, proponen más cárceles, no están de acuerdo con la Justicia Especial para la Paz, producto de los acuerdos con las FARC en 2016, tribunal que ha permitido conocer la verdad del conflicto armado y ha permitido reparar a las víctimas. Y ellos también abogan por salir
salidas militares al conflicto, alejándose de los diálogos de paz propuestos por Petro y hoy Cepeda, y ambos muestran posturas conservadoras, Johan, por ejemplo, frente a la familia, las adopciones gay e incluso frente al aborto, que hoy está despenalizado en Colombia, Johan. Pues en cualquier caso, la paz, Alexandra, sigue estando en el centro del debate político en Colombia. En esta encuesta también aparece Gustavo Petro, con una aprobación del 46%. Alexandra, ¿cuáles son los principales desafíos que le heredará a quien lo reemplace? Sí, de casi el 46%, Johan. Petro deja en cuidados intensivos el sistema de salud con una reforma estancada en el Congreso. Su plan inicial era que el Estado fuera quien girara directamente los recursos a clínicas, a hospitales, y así evitar los manejos o los malos manejos de las entidades privadas promotoras de salud, a quienes Petro acusa de presuntas irregularidades con los dineros públicos. Petro también logró sacar adelante su política de reforma agraria, gestionando cerca de 763.000 hectáreas y formalizó más de 1,7 millones de hectáreas a nivel nacional para el trabajo campesino. Deja un país con un déficit fiscal que ya venía tras la pandemia en el gobierno de Duque y una paz total que fracasó, Johan, pues el negocio del narcotráfico es más lucrativo que la oferta laboral, la oferta estatal. La violencia se disparó en comparación a los años posacuerdo de paz, Johan. La corrupción, la salud y la seguridad son los tres temas que más preocupan a los colombianos de cara al próximo 31 de mayo. Pues faltan 10 días para esa primera vuelta en Colombia y eso, Alexandra, es muchísimo tiempo en política. Todo puede pasar. Discutíamos los últimos sondeos en Colombia con Alexandra Correa de Bogotá. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. En Estados Unidos, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, presentó este viernes su renuncia, según informa la cadena de noticias Fox. Gabbard alegó razones personales por una grave enfermedad de su esposo. Sin embargo, la jefa de inteligencia era una de las voces más críticas de la administración Trump contra la decisión del republicano de atacar a Irán junto a Israel. En marzo, Gabbard había declarado que Teherán no estaba cerca de conseguir un arma nuclear, contradiciendo de esa forma el discurso de Washington para justificar la operación militar. Y antes de irnos, les contamos, ha sido la experiencia de mi vida. Así sintetizó Pep Guardiola su paso por el Manchester City, club que dejará al final de esta temporada. El técnico español cierra una etapa histórica con 20 títulos, entre ellos una Liga de Campeones, la única en la historia del club. Guardiola explicó que le falta energía para seguir compitiendo al máximo nivel. El City planea homenajearlo con una estatua y una tribuna con su nombre. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Gracias por su compañía y su confianza. No se despeguen. A la hora en punto volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.